Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Poco se habla del primer regalo que hizo Jesús a su iglesia en la tarde de la resurrección. Porque si sabemos que el Jueves Santo nos regaló el Señor, nos regalaste tú, Jesús, tu cuerpo y tu sangre en la última cena, ese cuerpo y sangre que se entregarían al día siguiente en la cruz, del cual es memorial la Eucaristía, porque renovamos una y otra vez ese único sacrificio en el sacramento de la Eucaristía, en virtud de ese sacramento del orden sacerdotal por el cual los apóstoles y sus sucesores y sus colaboradores, nosotros los sacerdotes, pues podemos renovar ese regalo. Pues el primer regalo que hiciste tú, Jesús, a la Iglesia en la tarde de la resurrección, nos cuenta San Juan en el capítulo 20, es también hermosísimo y tiene que ver con el anterior. Juan 20 cuenta que al atardecer de aquel día, el siguiente al sábado, es decir, el domingo, con las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús, viniste tú, Señor. Se presentó en medio de ellos y les dijo, nos dijiste, la paz esté con vosotros. Y dicho esto les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor los discípulos se alegraron y les repitió, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto sopló sobre ellos y les dijo, y aquí viene el regalo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, que tú, Jesús, en ese primer día de la resurrección, en la tarde, haces un gesto que es aparecerte en medio de ellos, mostrarle las manos, es decir, las señales de los clavos, los frutos de la Pascua. Les estás indicando lo que has hecho en la cruz por la Iglesia, lo que has conseguido para nosotros. Porque si en la Eucaristía hacemos el memorial de la muerte de Cristo en la cruz, de la entrega de su cuerpo y de su sangre, en el sacramento de la penitencia, hacemos el memorial, por así decir, de su resurrección, de tu resurrección, porque también nosotros, muertos por el pecado, resucitamos a una vida nueva. Así que el primer regalo que haces a la Iglesia es la posibilidad de resucitar nosotros, no solo más allá de la vida, cuando vengas al final de los tiempos, como profesamos en el credo, sino ya ahora, cada vez que nos confesamos y recibimos el preciosísimo sacramento de la reconciliación, el sacramento de la alegría, el sacramento del perdón, el sacramento de la penitencia o de la confesión. Un sacramento que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, porque si es verdad que al principio se reservaba, digamos, para pecados graves, había un orden, el orden de los penitentes, en los que se hacían obras de penitencia, ayuno y oración. Por supuesto que no podían participar de la Eucaristía, y al final, generalmente el Jueves Santo, pues hacía el obispo la reconciliación, se confesaban, recibían la absolución. Pero luego, lentamente, especialmente por influencia de los monjes irlandeses en el siglo VI y VII, pues comienza esa confesión ya privada y que además se puede repetir, no solo una vez en la vida, sino muchas veces. Te confesaba un sacerdote o monje en secreto, recibías la absolución y enseguida hacías esa penitencia que ya era un poquito más ligera, digamos, también más personal. Lentamente esta forma de vivir el sacramento de la confesión se fue extendiendo a la Iglesia entera. En la Edad Media se organiza y aparecen los manuales de penitencia. Y finalmente el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, establece una norma que es clave y sigue vigente, por supuesto. Todo fiel debe confesarse al menos una vez al año si tiene pecados graves. De esta manera quedó como consolidada la confesión privada como forma habitual. El Concilio de Trento confirma que la confesión es de institución divina y define sus partes, la contrición, la confesión, la absolución y la satisfacción. Y comienzan a hacerse ya los confesonarios o capillas penitenciales para que podamos tener un lugar apropiado, un lugar de mayor privacidad. Tus manos resucitadas, Jesús, esas manos por las que ya no brota sangre sino luz y misericordia, han derramado a lo largo de los siglos sobre miles de millones de almas
el regalo de la reconciliación, la posibilidad de recuperar la paz y la amistad con Dios, la libertad interior al ser rotas las cadenas y la gracia que devuelve la esperanza de poder vivir en amistad contigo, Jesús, y con el Padre y el Espíritu Santo. A mí tengo que reconocértelo, me enamora, Jesús, el pasaje del Hijo Pródigo, porque en él, especialmente en el camino de vuelta, veo todos los pasos, los momentos de la confesión. Cuando aquel chaval, ¿te acuerdas?, que se fue de casa, que desperdició toda la herencia de su padre y que termina el pobre solo y cuidando cerdos, comienza a regresar a su casa siguiendo los 5 pasos que vivimos todos cuando vamos a confesarnos. Entró dentro de sí, dice el Evangelio de Lucas. Es decir, hizo examen de conciencia, comenzó a sentir dolor de los pecados por haber apartado de su padre, por haber despilfarrado todo, y empezó un camino de vuelta, que es el propósito de enmienda, el propósito de no volver a hacerlo, de regresar definitivamente a la intimidad con su padre. Allí, al llegar a casa, venciendo todos los miedos, las vergüenzas, se abraza al padre y comienza a confesar los pecados. Pero escucha, de labios de su padre, no el reproche, no el castigo, no la queja, solamente el amor, el abrazo, y el ir recuperando lentamente los símbolos de hijo, las sandalias, el manto, el anillo, el abrazo del Padre, que es la experiencia de la misericordia en el sacramento de la confesión. Finalmente, cumplir la penitencia se nos pide, y la penitencia para ellos fue muy sencilla, una fiesta impresionante que hicieron en casa con el ternero cebado y seguramente alguna cosita más de aperitivo. Hoy se está recuperando el sacramento de la confesión, y es precioso que sea así. Ayer, hablando con sacerdotes, amigos, comentábamos de lo poquito que podemos decir de la confesión, comentábamos simplemente la alegría y la sorpresa al ver que personas que llevan muchos años sin confesarse han acudido al sacramento de la alegría. No sé cómo es tu caso, quizá te confiesas habitualmente, pero a lo mejor también tienes cerca de ti familiares, amigos que no se han confesado desde hace muchísimo tiempo. Mira, para ti, si te cuesta confesar, o para estos familiares y amigos, hemos creado una página web sencilla. Se llama yomeconfieso.es y es gratuita, ¿eh? No se trata de hacer aquí negocio, sino, bueno, sí, negocio, pero espiritual. De facilitarnos a todos la posibilidad de recibir el regalo que tú, Jesús, nos hiciste en la tarde del día de resurrección. Recibid el perdón de los pecados. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Pienso que tal vez por eso, precisamente por ese redescubrimiento de tantos fieles del sacramento de la confesión, es por lo que últimamente está siendo un poquito perseguido. En algunos países han intentado, incluso promulgado leyes que tratan de conseguir que los sacerdotes quebrantemos el sigilo de la confesión, que no haremos nunca, aunque nos lleven a la cárcel. Algunos programas o incluso cantantes, me da pena porque me gusta mucho Rosalía y rezo por ella, creo que su búsqueda es sincera, pero últimamente está burlándose del sacramento de la confesión y eso no tiene buena pinta. Bueno, pues tú y yo vamos a recuperar ese sacramento y ser apóstoles de la misericordia, apóstoles de la confesión, recomendándoselo o ayudándoles a mucha gente. Y si, bueno, te sirve la web, pues fantástico, yomeconfieso.es, así todo seguido. Bueno, Jesús, te damos gracias por la cantidad de veces, las cientos, miles de veces que nos hemos confesado, y porque cada vez hemos recibido de tus manos llagadas pero gloriosas la resurrección, y así resucitados, acercarnos finalmente a la comunión, el regalo de poder recibir tu cuerpo y tenerte dentro de nosotros en una comunión de amor, de intimidad, que es propia solo de amantes reconciliados. Bueno, Virgen Santísima, oye, no sé si sabes que en España, cuando uno se confiesa, tiene que empezar diciendo Ave María Purísima. Yo sé que en otros países se dice, Padre, he pecado, forgive me, Father, I have sinned. Bueno, pero nosotros recordamos a la Virgen, que es purísima, que no tuvo nunca pecado. Pues a ti, Madre Purísima, te pedimos que nos enseñes a confesarnos y que nos des valentía para acercarnos al sacramento de la misericordia y del perdón, sin miedo, porque así nos pareceremos mucho más a ti. Nadie se parece tanto a la Virgen como aquel que acaba de recibir la absolución de manos del sacerdote. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.